Hola, hola, bienvenidos a la comunidad de investigación con éxito, la comunidad donde transformamos el proceso de hacer una tesis en un viaje alcanzable, placentero y lleno de aprendizaje. Soy Sofía Oviedo y en la sesión de hoy vamos a ver una de las partes más cruciales de una tesis, la introducción. ¿Te ha pasado que quieres, que tienes las ideas de, y sabes de qué va tu tema de investigación, pero al intentar plasmar la introducción, te quedas en blanco y no sabes cómo colocar esas ideas? Si es así, quédate porque en esta sesión vas a aprender a cómo estructurar la introducción de tu tesis y al final vas a tener una comprensión clara de los elementos, la estructura y la coherencia que debe tener esta introducción. Vamos allá. Te voy a guiar paso a paso mediante esta guía práctica para crear la introducción de tu tesis. Todo lo que necesitas para comenzar con éxito tu investigación. Soy Sofía Oviedo y ayudo a estudiantes y profesionales a comenzar a desarrollar y terminar su tesis o artículo científico mediante mi método CORE. En general, para hacer una tesis o para comenzar tu tesis, a partir del tema de investigación que has elegido, que se basa en tu experiencia y conocimientos previos, pues tienes que haber leído la literatura, ¿cierto? Mucho la literatura, ¿sí? Entonces, según la institución en la que estés, algunos hacen, por ejemplo, que la introducción sea solo la presentación del tema y el estado de la cuestión, y el planteamiento del problema, los objetivos, ya viene en otra sección. Pero en este caso vamos a ver la forma general, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la introducción tiene la presentación del tema, el estado de la cuestión, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, una metodología breve y la estructura. ¿De qué trata la presentación del tema? Define claramente el tema de investigación y su relevancia en el contexto académico o social. Explica por qué este tema es importante y merece ser estudiado. El estado de la cuestión, tienes que realizar una revisión breve de la literatura existente sobre el tema, que incluye que identifiques investigaciones previas y destacas las brechas que tu estudio busca abordar. En la justificación, tienes que explicar por qué es necesario realizar esta investigación. Puedes incluir relevancia social, académica, práctica, así como los beneficios que podría aportar. Luego aquí, en sí, el planteamiento del problema. Vas a describir el problema específico que abordarás en tu investigación. Puedes formularlo como una pregunta o enunciado claro que refleje la situación problemática que motiva tu estudio. Luego vienen los objetivos de la investigación. Vas a establecer los objetivos generales y específicos de tu investigación. Los objetivos deben ser claros y alcanzables. Van a proporcionar una guía sobre lo que esperas lograr con tu estudio. Vas a decir una metodología breve. Esto no es el capítulo de metodología, simplemente que vas a describir cómo se desarrollará más adelante tu investigación. Es decir, si es proyecto, si es tesis, cómo se desarrolló tu investigación, ¿sí? Por ejemplo, hiciste entrevista de grupos vocales, pero todo es de manera breve. Esto es para dar al lector una claridad de lo que aborda tu tema de investigación. Y por último, estructura de la tesis. Vas a proporcionar una visión general de cómo está organizada la tesis. Indicas brevemente qué se abordará en cada capítulo. En general, estos elementos son algo en síntesis. Cuando tú comienzas tu investigación, no vas a hacer de frente todos estos elementos ya como finalizado, ¿verdad? Vas a ir poco a poco.
El problema de investigación, la pregunta y los objetivos sí debes tenerlos claros. Eso lo vas a tener claro siempre cuando hayas tenido una vasta revisión de la literatura, sí o sí. Y tienes que tener los conocimientos básicos referentes al tema de tu investigación. Estos elementos que te he dicho, si tú los sigues, ¿sí? Vas a, ya vas a tener tu mapa, tu mapa de cómo vas a iniciar tu investigación. Entonces, esto te va a guiar. No es que de frente cuando tú estés haciendo tu investigación, todo va a estar terminado. Lo que sí va a estar bien hecho es tu problema de investigación. Exactamente cuando describes el problema de investigación, ¿sí? Estructura de la tesis, que quizás después cambia algo al respecto, pero tienes que tener estos elementos claros, ¿ya? Entonces vamos a ver con un ejemplo específico. Por ejemplo, si nuestra tesis se titula, tú le pones el título de tu tesis o el tema de tu tesis. Concepciones y creencias de docentes universitarios de la Facultad de Ingeniería de una universidad estatal del Perú. ¿Qué vas a hacer? Vas a presentar el tema. Mira, de acuerdo al tema o al título que todavía al comienzo de tu investigación no está exacto, ¿no? Pero por lo menos debes ya tener de lo que va a tratar exacto, ¿verdad? O sea, no va a quedar, todavía estamos hablando como si estás iniciando tu tesis y todavía no lo tienes terminado el título, pero sí el tema. Entonces, si trata de concepciones y creencias de docentes universitarios, pues en la introducción, lo primero que tienes que hablar de que del contexto. Por ejemplo, si es docentes universitarios, pues es comenzar con la educación universitaria. Debes hablar de concepciones y creencias y debes hablar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Estatal del Perú en este caso, ¿sí? Tú lo adecuas a lo que es tu investigación. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo presentas el tema? La educación superior enfrenta el reto de formar profesionales competentes y críticos en un mundo en constante cambio. Las concepciones y creencias que poseen los docentes universitarios son fundamentales, ya que influyen en su práctica pedagógica y por ende en el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Esto en un comienzo no es que va a quedar ya así queda, ¿verdad? Ya cuando estés en el capítulo de metodología, resultados, pues termines en conclusiones, vuelves a la presentación del tema y la vas a ampliar, quizás, ¿sí? O mejorar. Puedes decir, este estudio se centra, vas a decir de qué trata, se centra en analizar las concepciones y creencias de los docentes de la Facultad de Ingeniería de una Universidad Nacional del Perú. Vas a decir, con el objetivo, ¿cuál es el objetivo? De comprender cómo éstas afectan su enfoque educativo. El estado de la cuestión de qué se refiere, que cites investigaciones respecto a tu tema. Entonces, puedes comenzar investigaciones previas y aquí dices, entre paréntesis, tienes que mencionar qué investigaciones son, ¿no? Al comienzo quizás no los tienes definidas exactos, pero por lo menos algo. Han explorado el impacto de las creencias docentes en diversos contextos educativos. Sí. Sin embargo, existe una escasez. Aquí dices ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es importante tu investigación directamente, ¿no? Aquí dice, existe una escasez de estudios que aborden específicamente las concepciones y creencias en el ámbito de la ingeniería en universidades peruanas. Este vacío en la literatura resalta la necesidad de investigar cómo estas creencias influyen en la enseñanza y el aprendizaje en este campo específico. Justificación del estudio. Este estudio es relevante porque contribuirá a entender cómo las creencias y concepciones de los docentes pueden ser un factor determinante en la calidad educativa. La justificación del estudio. Al identificar estas creencias,
se podrán desarrollar estrategias formativas que fortalezcan la práctica docente, mejorando así el proceso educativo en la Facultad de Ingeniería. Y aquí planteas el problema, ¿sí? A pesar del reconocimiento de la importancia del pensamiento crítico y la innovación en la formación profesional, muchos docentes aún operan bajo concepciones tradicionales que limitan el desarrollo integral de sus estudiantes. Hace la pregunta, ¿cuáles son las concepciones y creencias que tienen los docentes universitarios de la Facultad de Ingeniería sobre su práctica pedagógica? Recuerda, la pregunta tiene que estar relacionada con el tema de investigación. Exacto, ¿sí? Exactamente con el título, pero vamos a suponer que todavía no lo tienes perfecto el título, ¿no? Los objetivos de la investigación. El objetivo general de esta investigación es explorar las concepciones y creencias de los docentes universitarios en la Facultad de Ingeniería del Perú, ¿verdad? Entonces, en los objetivos tiene que ser un, un verbo, ¿sí? Explorar, analizar, ¿ya? En una sesión anterior hice cómo hacer los objetivos de la investigación. Luego los objetivos específicos incluyen, y otra vez, ¿no? Identificar las creencias predominantes entre los docentes sobre su educativo, analizar cómo estas creencias en sus prácticas pedagógicas, y proponer recomendaciones para mejorar la formación docente basada en los hallazgos. Una metodología breve. ¿Por qué? Porque después vas a tener el capítulo de metodología. Entonces, este estudio adoptará un enfoque cualitativo, utilizando entrevistas semiestructuradas con docentes para obtener una comprensión profunda de sus concepciones y creencias. Además, se realizará un análisis temático para identificar patrones y categorías emergentes a partir de las respuestas obtenidas. Y luego finalizas con la estructura del estudio. La tesis se organiza en 5 capítulos, por decir así, ¿no? El primero presenta. El segundo aborda, el tercero describe, el cuarto expone y finalmente el quinto ofrece conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. La estructura del estudio al final que termines tu tesis lo vas a adecuar exacto a cómo queda, ¿no? Entonces, en síntesis, hemos visto los elementos que debe tener la producción de tu tesis, ¿ya? Con esto vas a comenzar tu tesis y con esto vas a terminar tu tesis, porque al final vas a revisar. En general, se va a revisar todo. En la siguiente sesión vamos a ver cómo podemos utilizar o cómo utilizamos como asistente la inteligencia artificial para que nos ayude en estos elementos, ¿sí? Entonces, nos vemos en la siguiente sesión.